Bien, bueno, pues en el laboratorio de hoy vamos por fin ya a movernos a la otra parte de la aplicación que estamos desarrollando. Nuestra aplicación, ya comentamos al principio que estaba compuesta de dos partes. Hasta ahora hemos estado trabajando en el backend y por fin nos vamos a mover a el frontend, que es el elemento de la aplicación con el que el usuario interactúa. De hecho, de ahí vienen las palabras frontend y backend. Esos son dos términos que surgen en inglés para definir la parte que ve el usuario, que está de frente al usuario, por eso es el front-end, el extremo frente al usuario, y el backend, que es la parte que no ve, la parte de detrás, que el usuario no ve. La API REST, el usuario nunca la ve. La API REST es una parte de la infraestructura de nuestra aplicación que está oculta completamente al usuario. En una aplicación web y en cualquier tipo de aplicación, los usuarios interactúan a través de una interfaz gráfica de usuario o frontend. En las aplicaciones web, ¿qué tecnologías utilizamos para hacer el frontend? ¿Qué lenguajes utilizamos para crear el frontend de una aplicación web? A ver, en las aplicaciones web, ¿qué lenguaje utilizamos para hacer el frontend? HTML, CSS, JavaScript para la parte de frontend. De hecho, lo vamos a utilizar bastante ahora. Por tanto, ahora lo que vamos a hacer es precisamente todo lo que en estas próximas laboratorios, cómo podemos desarrollar un conjunto de vistas para el usuario, de forma que el usuario pueda interactuar con la aplicación, con botones, controles, de forma que cuando el usuario haga alguna acción en ese frontend, ¿qué es lo que va a suceder? Que se va a invocar al backend, a nuestra API REST. Entonces, todo lo que hemos estado haciendo con Postman, esas pruebas, pues es lo que va a hacer el frontend normalmente. Va a hacer cuando el usuario quiera hacer una acción de crear nueva información, ¿qué es lo que generará en el backend? Cuando el usuario quiera crear información y almacenarla, ¿qué acción en la API REST creéis que se generará? Un post. Cuando el usuario quiera visualizar información, ¿qué es lo que recogeremos del backend? ¿Con qué operación? Con un get. Entonces, este frontend nuestro se va a apoyar en que ya tenemos un backend desarrollado. ¿Vale? Bien, bueno, pues para hacer el frontend vamos a utilizar fundamentalmente, bueno, una herramienta que se llama Bower, que es un gestor de paquetes muy parecido a lo que usamos NPM en el servidor, pero para descargar, digamos, todo lo que son paquetes que utilizas dentro del frontend. O paquetes, cuando digo paquetes, recordar que son símiles de biblioteca, módulo, como queráis, ¿vale? Y fundamentalmente las dos bibliotecas que vamos a utilizar dentro del frontend van a ser una para el estilo de la aplicación. Vamos, para daros un ejemplo de cómo podemos utilizar una biblioteca que nos ayuda a hacer que nuestra aplicación tenga una buena presentación y además que se adapte a los distintos tipos de dispositivos que tiene el usuario, porque hoy en día ya tenemos que pensar que nuestra aplicación debe estar preparada para que se renderice adecuadamente en el dispositivo que sea móvil, con el navegador de un móvil, o sea en un ordenador de sobremesa, con una pantalla más grande, una tablet. Entonces, eso tradicionalmente, hacer que tu aplicación fuera adaptable a todo tipo de dispositivos es algo bastante tedioso de conseguir. Se puede hacer trabajando a un nivel muy avanzado con CSS y demás, y con JavaScript, pero ya existen bibliotecas que hacen todo ese trabajo, con lo cual vamos a ver un ejemplo de esa biblioteca. Seguramente alguno ya os sonará o la habréis utilizado. Vamos a utilizar la biblioteca Bootstrap. No sé si os suena. ¿Quién la ha utilizado? ¿Lo podéis levantar la mano? Vale, levantar bien, levantar. El resto suena de oídas, ¿no? Vale, Bootstrap, ahora lo veremos, una biblioteca que es sencilla de utilizar, pero a la vez pues ya nos da muchas de esas cosas de adaptabilidad. Una biblioteca desarrollada por Twitter para sus interfaces y bueno, la dejó abierto a la comunidad.
Y después la otra biblioteca que vamos a utilizar para hacer toda la lógica del frontend va a ser AngularJS, ¿vale? AngularJS, cuando vosotros oís por la palabra Angular, es importante, ahora que nos vamos a meter un poco en faena, que distingamos, porque existen básicamente dos tipos de Angular. El Angular 1 se le suele denominar o AngularJS, que es el que vamos a ver aquí. Fue el primero que se creó y se creó como una biblioteca que vais a ver cómo se utiliza. Es muy sencillo, yo creo que es más sencillo de utilizar que el resto y además requiere menos recursos, con lo cual para hacerlo de Cloud9 y tal está bastante bien. Yo he intentado probar usar versiones superiores, pero en Cloud9 es imposible, no se puede. De todas maneras, yo creo que es bueno entender y aprender a utilizar Angular 1 antes de pasar a las siguientes versiones, porque así ya vas dominando un poco los conceptos fundamentales que se mantienen en todas las bibliotecas. Pero sí es importante que sepáis que hay un salto desde Angular 1 a lo que se denomina Angular 2, que ya después ha habido nuevas versiones, pero digamos que a partir de la 2 todas siguen el mismo paradigma, ¿no? 2, 3, 4, 5, creo que va por la 5 o por la 6. Ese tipo de, a partir de la versión Angular 2, pues la estructura de la aplicación cambia un poco, hay ciertos elementos, es decir, que tendríais que poneros a trabajar por vuestra cuenta para ver un poco cómo sería con lo que se llama Angular 2 o Angular 6, ¿vale? El salto que hay de la 2 a la 6 ya no es nada, o sea, si sabes utilizar 2, sabes usar la 3, la 4, la 5, la 6. Pero el que vamos a ver aquí es AngularJS, ¿vale? AngularJS es una biblioteca que se enlaza tal cual. En cambio, a partir de la versión 2 de Angular sí que tienes que tener una estructura del proyecto un poco distinta, etc. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ver para desarrollar el frontend va a ser Bower para gestionar paquetes, Bootstrap para hacer el estilo de nuestra aplicación y AngularJS, o Angular 1, como queráis llamarle, para hacer el framework que nos permite hacer la lógica del frontend. ¿A qué le llamo lógica de frontend? Pues a llamar a la API, a redirigir entre las vistas, a trabajar un poco con todo lo que es las interacciones que hace el usuario, ¿vale? Bien, bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser montar un backend que ya para empezar a trabajar asumimos que el backend está ya hecho. Entonces, pues para empezar el laboratorio lo que vamos a hacer va a ser desarrollar un backend de juguete. Podemos utilizar directamente el que ya hicimos en el laboratorio 6. Así que os dejo 5 minutitos para que montéis el backend del laboratorio 6, ¿vale? Si os vais al backlog, ahí está el GIST del laboratorio. Bueno, voy a hacerlo yo rápidamente en mi workspace. Bueno, vamos a ver, esto está arrancando, un segundito. Cargado, así que vamos a ver, voy a cerrar todo para tener un entorno bien. Vamos a abrir, yo lo hago todo por el terminal. Por cierto, yo os recomiendo que todo lo que podáis coger de soltura trabajando en el terminal, no os arrepentiréis el día de mañana. Terminal parece que es algo que siempre es como hace unos años parece que iba a caer en desuso, pero de pronto con el resurgimiento del concepto de DevOps y demás, está resurgiendo. Y aunque seáis desarrolladores, no seáis administradores de sistemas, al final es muy útil siempre manejar bien la línea de comando. Entonces os animo a que practiquéis todo lo que podáis. Bueno, esto está evidentemente muy pequeñito, ¿verdad? No veis nada, ¿no? Decidme por favor qué tamaño así va bien. Vale. Bueno, yo tengo en SOS 16-17 tenía, si os fijáis, tenía ya hecho un branch. Entonces, ahora mismo esto no tenía hecho un commit. Voy a hacer un en L07 para cambiar. Perdón, git add punto git commit -m en L07
Perfecto, esto es lo que tenía en el L07. Entonces vamos a hacer voy a crearme un branch nuevo que se llame L08. Y para no hacer trampa voy a borrar todo, ¿vale? Como si estuviéramos desde cero, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que haríamos para poner en marcha el servidor? Bueno, pues yo creo que lo habéis hecho todo bastante bien. Básicamente lo único que hacemos es crearnos un index. Bueno, una manera un poquito más sofisticada de hacerlo es que si os cogéis aquí el gist del L06, le dais a raw, os copiáis la URL y os vais a cerrar esto aquí. Hacéis un wget esto, os crea el index.js tal como, no sé si lo habéis visto. Wget te permite descargar el archivo directamente. Entonces ya tenemos aquí en el servidor el index.js. Tenemos que fijarnos cuáles son los paquetes que utilizaba esto, que en particular era Express y Body Parser, con lo cual vámonos hacemos un npm init para inicializar, porque ahora mismo está totalmente vacío esto. npm install express y body parser -- save. Y yo nunca me acuerdo si es con coma o con espacio, de verdad. Esto es increíble, ¿no? Una vez que tenemos instalados los dos paquetes, pues ya en teoría debería de estar funcionando. Bueno, también el punto gitignore, por cierto, cuando hice el... No tengo el gitignore. No tengo el gitignore, vale. Lo suyo es siempre... ¿qué es lo que debemos hacer con el gitignore? Claro, meter en la carpeta node modules echo, el comando echo, ¿sabéis lo que hace? ¿Sabéis lo que hace echo? Echo lo que hace, ya aprovecho como he dicho lo del terminal para que vayáis practicando. Echo lo que hace es te pone en la pantalla lo que tú has escrito como parámetro, pero se llama echo, de echo, ¿no? Entonces lo bueno es que con la línea de comando Linux, si tú pones mayor que, la salida de un comando lo rediriges a otro comando. Si por ejemplo esto lo redirijo a un echo, ¿qué creéis que hará? Perdón, con esto se redirige a otro comando. ¿Qué creéis que hará esto? Pues no, esto, bueno, es que echo no sale, no genera nada en la salida estándar. Bueno, esto es una prueba muy tonta lo que he hecho. Olvidémonos de eso. Si queremos la salida de un comando, guardarla en un archivo con mayor que y después el nombre del archivo, lo que hace es que crea un archivo y le mete el contenido de la salida del comando anterior. Entonces, cuando hago esto, lo que estoy haciendo es creándome un archivo gitignore metiendo la palabra node modules. Sí, sí. Hay una diferencia muy importante entre mayor y mayor. Mayor lo añade y mayor solo lo crea. Lo crea y lo machaca si es necesario. Si yo volviera a hacer esto, gitignore, fijaros que solo aparece un node módulos, pero en cambio si hago mayor, esto es crea o añade, en el caso de que ya exista. ¿Veis? Aquí hay dos. Entonces voy a darlo con una flechita nada más. Bueno, pues ya está. Tenemos ya el gitignore, tenemos el index.js. Yo creo que tenemos todo listo para empezar. Si abrimos el archivo index.js y le damos a run, en principio, si no me he olvidado nada, debemos de tenerlo todo. Server ready. Open. Y aquí el car.get, porque esto no tenía... si me voy a pv1contact, aquí tenemos nuestro servidor funcionando, ¿vale? ¿Todos lo tenéis funcionando bien? Vale. Bueno,
¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, como vamos ya a movernos a la parte de frontend, pues entonces, evidentemente, ¿qué es lo que nosotros vamos a mandar al cliente, al frontend? Lo que está, lo que debemos de separar la parte de las APIs, del desarrollo del backend que hemos hecho en el servidor, de todo lo que va a estar en el frontend, que es lo que vamos a mandar al cliente. Para ello ya hemos hecho, y vosotros lo habéis hecho en vuestro proyecto, lo suyo es crear una carpeta que yo por convención le suelo llamar public, pero también se le puede llamar frontend o front o web o www, hay muchas, lo veréis con muchos nombres. Pero public a mí me gusta mucho porque así te da la idea de que todo lo que metas ahí dentro, cualquier desarrollador, cualquier persona puede acceder a ello. Con lo cual, ¿qué es lo que jamás debe de estar dentro de public? ¿Cómo? El backend, las APIs, pero en particular, ¿qué cosas del backend son especialmente sensibles que no debería estar jamás dentro de public? Por ejemplo, la URL con la contraseña de la base de datos, que ahora mismo la tenéis en el index.js, que está dentro del servidor. Como eso lo metierais dentro de public, pues cualquier persona podría entrar, ver el código fuente, bueno, persona maliciosa, ¿no? Entonces, en public, dentro de public me gusta mucho porque te da esa idea. No puede haber nada ahí que sea peligroso ni sensible porque cualquier persona puede acceder a ella. Persona maliciosa, ¿vale? Bien, bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a crearnos nuestra carpeta public. Y dentro de public, pues vamos a crearnos un archivo por convención que se llame index.html, ¿no? Sabéis que en el protocolo HTTP, cuando tú haces un get a una carpeta y no haces un get a un archivo específico, por convención, si pides la carpeta, se devuelve el archivo index.html que esté dentro de esa carpeta. Entonces, si creamos el archivo index.html y lo abrimos, esto ya lo habéis estado haciendo vosotros y lo tenéis, no me voy a parar mucho. Pues vamos a crearnos un pequeño esqueletillo del index.html. My front, por ejemplo, bueno, my frontend, no, voy a poner my app. Un body y welcome to my app. Welcome to my app. Bien, pues si esto lo guardamos, en principio, ¿qué es lo que nos haría falta para que esto funcionara bien tal como habéis hecho vosotros en vuestro proyecto? Claro, tenemos que registrar dentro de nuestro servidor Express para que asocie al recurso barra. Entonces, ¿esto cómo era? Pues lo que teníamos que hacer era simplemente en Express hacer un app use barra y con express.static configuramos que cuando se accediera al recurso barra se intentara acceder a cualquier contenido que hubiera dentro de la carpeta que le vamos a decir. Vosotros aquí normalmente hacéis una cosa así, ¿verdad? Esto creo que lo tenéis bastantes en vuestro código, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, esto no sé si, creo que fue la forma en la que lo vimos en laboratorios anteriores, pero esto es una mala idea, hacerlo así. ¿Por qué? Porque esto es algo que es muy específico de Linux, porque tú aquí estás obteniendo la carpeta actual y ahora le estás añadiendo barra public para añadirle, pero claro, en esto solo está en sistemas operativos Unix, ¿no? Linux, Mac OS X, etc. Pero si nosotros esto lo ejecutáramos dentro de Windows, que podríamos ejecutarlo, esto daría un fallo y el servidor no se arrancaría porque daría el fallo al configurarse. Entonces, para poder hacer que esto funcione, este mismo código, tanto en Windows como en Linux, lo suyo es
podéis hacer uso de una biblioteca que está en el sistema, no hace falta instalarla, que es la biblioteca, vamos a inicializarla, se llama Path. Es una biblioteca que, como está en el sistema instalado ya de manera global, no hace falta instalarla. Esa biblioteca Path nos permite combinar archivos en función del sistema operativo en el que estemos, combinar rutas de la manera adecuada. Con path.join tú le das una lista de nombres de directorios y te los une, ¿vale? Con path.join en Linux lo hará con barras y en Windows lo hará con barritas. Y ya este código es totalmente independiente del sistema operativo. Ya que nos vamos a poner ya con el frontend a trabajar, hagámoslo bien, ¿vale? Bien, bueno, evidentemente esto no vais a ver el efecto a menos que tengáis instalado Node.js en local y tengáis un sistema operativo Windows. Si ejecutabais eso, pues os daríais cuenta de que fallaría si le poníais la barra. Tenéis que ponerle la barra al revés. En cambio, así, de esta manera podéis estar algunos trabajando en Windows, otros trabajando en Linux y sin problema con el código combinado no va a haber ningún problema, ¿vale? Bueno, pues de esta forma, nosotros si ahora arrancamos... reiniciamos el servidor y refrescamos. A ver. Y nos vamos a barra. Pues aquí tenemos a Welcome to My App. Y este My App es que me he equivocado porque esto está mal. Esto no es en head, esto es en... Este es el title, lo que yo quería poner. Poner texto dentro del head es un error. Ahí. Fijaros que he tocado el index.html, como he tocado el index.html y no he tocado el index.js, he guardado, directamente puedo refrescar la aplicación. En principio los cambios de frontend no hace falta reiniciar el servidor. Eso es algo que acelera mucho el desarrollo. Yo a partir de ahora, como voy a estar trabajando solo en frontend, no voy a necesitar reiniciar en ningún momento el servidor. Ya lo dejo operativo y ya seguimos trabajando. Bueno, pues este es nuestro mini frontend que vamos a empezar a hacer crecer. Lo primero que necesitamos, como os adelanté al principio, es un sistema que nos permita gestionar los paquetes del frontend, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué es un paquete dentro del frontend? ¿Qué es un paquete dentro del frontend? A ver, ¿qué es un paquete? ¿Qué es una biblioteca de frontend? Bueno, pues cuando nosotros, si recordáis, cuando trabajabais en HTML en cursos anteriores, en Easy y tal, cuando hacíamos uso de una biblioteca externa o de archivos JavaScript, nosotros lo cargábamos pues aquí directamente haciendo referencia al archivo. Por ejemplo, si nosotros queríamos cargar una biblioteca, pues esto se hacía, voy a coger el snippet, poniendo dentro de head script, enter. Aquí, pues nosotros podemos poner http // y poner la dirección del paquete que que queremos que se cargue en el frontend. Pero ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que, claro, dependes de un sistema externo que puede evolucionar, cambiar y eso hace que tu aplicación, digamos, pueda dejar de funcionar adecuadamente. Entonces, la otra alternativa es coger el paquete externo, que normalmente es un conjunto de archivos JavaScript y demás, o CSS, coges esos archivos, los copias y te los copias en una carpeta tuya y entonces en vez de hacer referencia a una URL externa, pues tú aquí haces referencia a una carpeta tuya. Pero ¿qué pasa? Que eso es muy tedioso de hacer y de mantener. Entonces, lo bueno es que existen herramientas como la que vamos a ver que nos permiten esto automatizarlo, que nos permite tener los directorios, descargarte automáticamente el paquete y ponértelo en una carpeta más o menos estándar, de forma que tú puedas ya tener tu código más evolucionado. De hecho, se podría hacer algo parecido a lo del npm install. Tú con el paquete que vamos a ver, nosotros podemos descargar, definir las dependencias y con un solo comando se descargan todos los paquetes cuando lo necesitemos, con lo cual no hace falta meterlo dentro del sistema de versionado de código fuente. Pero eso no vamos a entrar a ese nivel de avanzado. También os comento, vamos a ver una biblioteca que es muy básica, de hecho
está evolucionando en otras herramientas, pero por lo menos para que veáis cómo es el fundamento de una herramienta de automatización para los que tengáis interés en evolucionar. Bueno, pues lo primero, la biblioteca que os comenté que vamos a utilizar para ver el estilo, para mejorar el estilo de nuestra aplicación es Bootstrap, ¿vale? ¿Cómo podemos ver la diferencia entre tener estilo o no tenerlo? Bueno, vamos a hacer un pequeño esqueletito de un formulario muy básico que lo único que tenga sea un input y una serie de títulos y vamos a ver cómo, sin nada, cómo se ve y cuando aplicamos a la biblioteca, cómo se aplica el estilo. Mirad, por ejemplo, lo que vamos a hacer aquí, para que veáis una cosa muy básica, vamos a hacer, por ejemplo, una especie de mini postman. Vamos a hacer my mini postman. Vamos a crearnos un mini postman. Vamos a poner un título que se llame mini postman. Y ahora, ¿qué es lo que tendría un mini postman? Pues tendría un input para la URL que quieres acceder, ¿no? URL. De tipo que le vamos a llamar, bueno, de tipo, no hace falta, por defecto es de tipo texto. Y después vamos a tener un botón que haga un send. Y después, por ejemplo, esto todo lo vamos a meter, por ejemplo, dentro de un div. Y después, dentro de otro div, vamos a meter el... vamos a meter, por ejemplo, el text area, un text area, perdón, el text area con 20 filas, por ejemplo. ¿Vale? Algo así. Para que el contenido de esto nos sirva para enviar o para recibir. Lo metemos, ¿vale? Esto sería una especie de mini postman. Por cierto, para que no estéis perdiendo el tiempo en copiar esto, os voy a crear un nuevo GIST para que lo tengáis. Y voy a crear un edit affile index.html. ¿Dónde estás? Aquí. ¡Ay! Hecho. Update. Y este os lo pongo dentro del backlog para que lo tengáis. Aquí tenéis el L08. Ahí lo tenéis, ¿vale? Voy a ir actualizando en el backlog el L08 para que lo tengáis exactamente lo que estoy poniendo. Bueno, si nosotros refrescamos esto, pues fijaros la pinta que tiene esto. Tiene una pinta horrible, ¿no? Horrorosa, ¿no? Además, no solo eso, sino lo que os decía, esta aplicación no es absolutamente nada adaptable. Si yo intento rehacer esto, pues no se adapta a nada. Si cambio las dimensiones. De hecho, fijaros, hay una manera con las herramientas para desarrolladores que tiene Chrome. Podemos intentar ver cómo se vería con distintos tipos de dispositivos. Me cacho en la mano. A ver, si le damos aquí para que se ponga el dock aquí a la derecha, fijaros que aquí
aquí en las herramientas para desarrolladores tiene una cosa que es Toggle Device Toolbar, y aquí podemos definir pues tipos de móviles, por ejemplo el Galaxy S5, ¿cómo se vería? En el Pixel 2, en un iPad, ¿cómo se vería? Con un 100%, ¿no? Bueno, 50 para que se vea. Pues se vería horrible, horroroso. Esto es como se vería en un dispositivo. Bien. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a quitar esto. A ver qué pasa cuando nosotros le ponemos una biblioteca que le da un estilo automáticamente. Vamos a ver. Bueno, la biblioteca que vamos a utilizar se llama Bootstrap, pero como os decía, lo suyo es hacerla, utilizar una herramienta para descargarla. La herramienta se llama Bower y es una herramienta que utilizamos directamente desde la línea de comando, ¿vale? Y que nos permite instalar todo tipo de paquete. Igual que npm, que puedes hacer npm install express, pues con Bower vamos a poder instalar Bower Express. Perdón, Bower Bootstrap. ¿Qué pasa? Si yo intento arrancar Bower, no la tengo. ¿Por qué? Porque es una herramienta que tenemos que instalar. Pero lo interesante, y esto es el primer ejemplo de cosas que vamos a ver, esta herramienta es un paquete de npm, pero es un paquete de npm que se puede instalar en el sistema como una herramienta. ¿Cómo hacemos eso? Pues con npm install Bower, pero para que se quede instalado en el sistema como una herramienta de sistema, tenemos que añadirle el "-g". De esa manera se instala el paquete de forma global. Esto lo podríamos meter, si no hiciéramos el "-g" y lo metiéramos dentro del npm módulos, se metería dentro del npm módulos de nuestra aplicación, pero no tiene mucho sentido eso. Lo suyo es tener Bower y ya lo tienes instalado. Entonces esto se ejecuta, se instala y ya aparentemente no ha pasado nada, pero si yo ahora hago Bower ya tengo ya la nueva herramienta lista para trabajar. Entonces, dentro de la carpeta public, porque ahí es donde va a estar en nuestro frontend, ahí es donde tenemos que ejecutar Bower, porque ahí es donde queremos que nos descargue los paquetes o las bibliotecas de frontend. Entonces, como os decía, vamos a utilizar una biblioteca que se llama Bootstrap. Entonces, si hacéis Bower espacio install espacio Bootstrap, pues de esta manera se descarga, busca dónde está Bootstrap, se lo descarga y lo tiene, se genera una carpeta que se llama Bower Components, que debe de estar dentro de la carpeta public para que esté disponible en el frontend. Y ahí dentro, si nosotros vemos que hay dentro de esa carpeta, vemos que hay una carpeta, se llama Bootstrap, que es donde se ha descargado. Lo bueno es que nosotros, si nos vamos a la página de Bootstrap, aquí en Bootstrap tenemos, un montón de ejemplos, de temas. Podemos ver cómo se utiliza. Yo voy a usarlo de una manera muy básica, pero si queréis curraros, podéis usar componentes muy avanzados, está muy muy bien. Vamos, si veis aquí, por ejemplo, ejemplitos de lo que se puede llegar a hacer con Bootstrap, pues son, por ejemplo, todo esto está hecho con Bootstrap, este estilo, está muy muy bien. Y aquí tenéis en la documentación, tenéis los distintos componentes que hay, botones, etcétera, las distintas. Os voy a explicar cómo se utiliza, que es muy sencillo. Después, desde el punto de vista de Bower, si nosotros nos vamos a la página de Bower, que por cierto, como os decía, Bower está ahora transicionando hacia otra herramienta que se llama Yarn o Webpack, ¿no? Que son alternativas. Los que tengáis interés en ver herramientas más avanzadas, yo os recomiendo que las miréis. Pero bueno, Bower, para lo que vamos a usar la asignatura, es muy básico. Pero es la misma filosofía de automatización en frontend, ¿vale? Pues nosotros aquí dentro de Bower podemos buscar todos los paquetes que existen y hay un montón. Podemos, Bootstrap, Moment, jQuery, Ionic, D3, todos estos paquetes nosotros podríamos hacer Bower install Ionic y se lo instalaría automáticamente. Bower install no sé cuánto y se lo instalaría automáticamente, ¿vale? Y además también las dependencias que tengan esos paquetes. Si esos paquetes dependen de otros, se los descarga a todos, igual que hace npm, ¿vale? Bien.
Bueno, pues venga, ¿cómo podemos utilizar dentro de nuestra aplicación Bootstrap, que lo acabamos de descargar? Bueno, pues lo primero que necesitamos pues, es incluirlo dentro del index.html. Para ello, Bootstrap en particular tiene dos componentes principales. Tiene dentro de la carpeta de Bootstrap, en la carpeta dist de distribución, hay una carpeta CSS y una carpeta JavaScript. Vamos a ver si la veo. Entonces, aquí dentro, como veis, hay un bootstrap.css y un bootstrap.js. Son los dos archivos necesarios que tenemos que incluir para que se cargue el estilo y además el JavaScript, porque tiene ciertos efectos dinámicos que necesita utilizar JavaScript. Como veis, a su vez hay otra serie de archivos que estos son interesantes si necesitáis hacer uso de componentes avanzados, que podríais incluirlo. Yo, como voy a usar lo básico, necesito solo incluir el CSS básico. Pero si os fijáis, todos los archivos tienen una réplica con el .min. Veis que está el Bootstrap CSS y está el bootstrap.min.css. Bootstrap Reboot CSS, Bootstrap Reboot Min CSS. Hay versión min y versión sin min. Eso, ¿habéis visto eso? ¿Sabéis de dónde viene lo del min? Exacto. Min viene de, aunque parezca mentira, de minificado, de minificar, cuando tú minimizas el archivo lo más posible. Vamos a verlo como un ejemplo. Si yo abro Bootstrap CSS, aquí vemos qué pinta tiene Bootstrap CSS tal como lo han liberado ellos, que es un CSS habitual, con los estilos que tiene. Son 8.975 líneas y además de las 8.975 líneas, a ver si yo puedo... Bueno, voy a hacer un Open Terminal Here. Si hago un ls -l, vale, que no se ve nada, pero bueno, el Bootstrap CSS que está aquí son 178K, 178K, ¿vale? Bueno, pues hay una herramienta que te permite cualquier archivo CSS o cualquier archivo JavaScript comprimírtelo, le altera, renombra las variables y renombra, quita todos los espacios, quita todos los enter, quita todo para intentar el mismo archivo, un archivo equivalente, pero lo más chico posible. Y fijaros, el Bootstrap Min CSS es... bueno, este era 144 y el Bootstrap CSS 178. La diferencia son de 178K pasa a 144. Bueno, no está mal. Se ha reducido un 30% aproximadamente, ¿no? Un 20% de tamaño. ¿Qué pasa? Que si nosotros abrimos el Bootstrap Min CSS, mirad la pinta que tiene. Es una única línea en la que, bueno, todo lo que puede, lo que pasa es que un CSS no tiene muchas variables con las que jugar, pero si vemos el equivalente en el JavaScript, por ejemplo, fijaros, en el Bootstrap JS es un JavaScript normal, con su comentario, son bastantes líneas, son 3.000 líneas y tal. Si abrimos el Bootstrap Min JS, fijaros la pinta que tiene. Esto parece ofusca total. Function tal, math tal, todos son variables de una letra, etcétera. Entonces, esto es una herramienta que tú puedes utilizar lo podéis usar también en vuestros propios archivos. ¿Por qué se utiliza esto mucho? Porque ahorras ancho de banda y la aplicación carga más rápido, porque tu aplicación tiene que descargar en el cliente todos los archivos, con lo cual cuanto más chiquitito sea, más rápido carga. Y hombre, reducir el tiempo de carga un 20% al usuario no está nada mal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo conveniente? ¿Utilizar el Bootstrap JS o el Bootstrap Min.js?
El min, evidentemente. Entonces, vamos a incluir el CSS. Si os acordáis, los CSS se cargaban con el estilo type tal CSS, y aquí al final, perdón, esto era para meter el estilo directamente. Si nosotros queríamos enlazar un estilo, era con link. Y le decíamos la URL. Como esto es una carpeta, es un CSS que tenemos en el propio servidor y está dentro de la carpeta public, lo que tenéis que hacer es poner toda la ruta desde public. Es decir, tenéis que poner Bower Component, Bootstrap, this, CSS y ahora Bootstrap min CSS. ¿Vale? Como yo soy un poco vago, voy a darle aquí botón derecho, Copy File Path, y me voy aquí y le doy a pegar y quito desde public, porque esto, como está dentro de public, la URL es relativa a lo que está dentro de public, ¿no? Y después, por otro lado, necesito incluir el archivo JavaScript, que esto era con script. Estoy usando el snippet que te da automáticamente Cloud9, que cuando empieza a escribir script, si le das a enter, te lo completa automáticamente. Pues aquí lo mismo, pero con el que está dentro de la carpeta JavaScript, copy file path, ¿vale? ¿Veis? Tenemos min.js y bootstrap.js, ¿vale? Ahora os actualizo, para los que no os dé tiempo de hacerlo, ahora os actualizo el GIS, ¿vale? Bien, una vez que tengo ya metido los dos paquetes, pues vamos a ver qué efecto ha tenido esto en la aplicación. Bueno, ahora tarda en cargar un poquito más. ¿Por qué? Bueno, tarda un poco porque Bootstrap aborted. A ver qué ha pasado. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, bueno, Bootstrap. Hemos dicho que iba a coger el min.js, ¿vale? A ver, vamos a volver a recargar. No. Parece que no me está dejando. A ver un momentito. ¿Qué está diciendo? Voy a ponerle aquí, aumentarlo, quitar esto de aquí. Y esto me está diciendo que not found. Que esto no lo está encontrando. Que no está encontrando. Ah, mira. Request URL tal. ¿En qué me estoy equivocando? Que he puesto un href. Pero cuando veis esto, que lo he puesto fatal, le he puesto la URL entera, ¿qué debería haber puesto? Esto, ¿qué es lo que sobra dentro de esta URL? ¿Qué es lo que sobra? ¿Lo estáis viendo lo que sale? ¿Qué es lo que sobra de ahí? Si vosotros salís esto en vuestra aplicación, ¿en qué sabríais que habéis metido la pata? ¿El qué? Bueno, esto es la URL. Esto es la URL. Pero estas dos cosas no tienen ningún sentido que aparezcan en esta URL, porque esto está dentro de nuestro servidor. Esto debe estar oculto. Eso es porque yo me he equivocado y aquí he puesto la URL completa, efectivamente. Tendría que haber puesto solo hasta Bower Component. Eso es. Refresco y en principio ya se cargan las dos cosas. Perfecto. Muy bien. Los que tengáis interés, aquí hay una cosa muy interesante, que puedes ver lo que tarda en cargar en milisegundos y podréis comprobar cuánto tarda en cargar sin el min, cuánto tarda en cargar con el min. Para ello, yo os recomiendo que hagáis, si queréis hacer pruebas de rendimiento en aplicaciones reales, cuando tenéis la herramienta de desarrollador abierta, yo es que las he puesto en una ventana separada, pero vamos, esto la podéis estar, vosotros que tenéis la pantalla con un zoom más normal, podéis verlo a la vez, ¿vale? Yo lo tengo que poner en una pantalla separada. Si le dais al botón abierto, fijaros, cuando está abierta la pestaña de herramientas para desarrolladores y le dais al botón derecho en refrescar, aquí sale
una nueva opción que es vaciar la caché y volver a cargar de manera forzada. De esta forma podéis exactamente ver qué hubiera pasado cuando un usuario por primera vez entra y descarga, porque si no es un poco irreal, porque una vez que ha cargado ya una vez que ha cargado por primera vez el CSS y lo asocia a esta URL, ya lo cachea, de forma que cuando vuelves a entrar ya eso está ya cachado en el navegador. Si tenéis las herramientas de desarrollador abiertas, si la tenéis abierta, si no, no sale. Para abrir las herramientas, os recuerdo que era aquí en los 3 puntitos, más herramientas, herramientas para desarrolladores. Si la tenéis abierta, entonces os aparece aquí en el botón de refrescar, botón derecho, os aparece una nueva opción que es vaciar la caché y cargar de manera forzada. Además aquí podéis ver, fijaros, si os ponéis encima de cada una de estas cosas, os puede decir cuánto ha tardado en cargar, ¿vale? Aquí en los milisegundos, el tiempo, esto por ejemplo ha tardado 903 casi milisegundos en cargar el contenido, descargar el contenido este es el de, a ver que yo lo vea, timing, aquí están los tiempos del min.js y del CSS. Yo, porque lo veis en conjunto, sí que me gustaría resaltaros una cosa. Lo que marca la diferencia entre un desarrollador muy bueno o más profesional y alguien que hace las cosas regular es no prestar atención a este tipo de cosas. Es decir, si domináis bien las herramientas de desarrolladores, el profiling, el rendimiento, eso es algo súper demandado en las empresas, con lo cual todo lo que podéis invertir en dominar este tipo de cosas es muy, muy interesante. Para los que tengáis interés, hay, de hecho, eso lo voy a plantear como un trabajo extra para el que quiera, que subirá nota en el caso de que se apruebe. Voy a plantearos un par de cursos que hay gratuitos en Codeschool, que es una web. Tiene cursos de todo tipo, tiene cursos de pago y cursos gratuitos. Hay un par de cursos que son sponsorizados por Google, que son, uno se llama, a ver, vamos a ver si lo encuentro. En Courses hay uno que se llama DevTools, aquí está. Discover DevTools, que aquí hace un recorrido por todas las características que tiene las herramientas de desarrolladores, el profiling, la memoria, etc. Los que me demostréis que habéis hecho el curso entero, daré una puntuación extra, ya os comentaré, ¿vale? Eso lo podéis ir haciendo. En otros cursos me han dicho que años anteriores que con unas 6-7 horas se hace perfectamente el curso este, así que lo podéis hacer, os daré 2 o 3 semanitas, los que queráis hacerlo tendréis el extra este, ¿vale? Bien, pues ya tenemos el Bootstrap cargado. Bueno, pues ¿qué ha pasado con nuestra aplicación? Vamos a ver qué ha pasado con nuestra aplicación, si la encuentro. ¿Dónde está nuestra aplicación? ¿Dónde está? Aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cambio habéis notado? Creo que ha cambiado muy poquito. Ha cambiado poco. Por ahora ha cambiado poco, pero el texto creo que ha cambiado un poquito. El tipo de letra, si no me equivoco. Pero vamos, creo que ha cambiado poco, porque es que lo único que hemos hecho es incluir. Ha habido, bueno, quizá el botón de send lo ha puesto un poquito más bonito, es verdad. Sí, lo ha puesto un pelín más bonito porque antes no tenía este efecto de... creo. Pero bueno, para poder aplicar Bootstrap se utilizan los estilos como usábamos en CSS. ¿Cómo aplicábamos estilos? ¿Con qué etiqueta se solía aplicar un estilo en CSS? Con la etiqueta class. Pues Bootstrap no es más que un conjunto de clases ya predefinidas para empezar a utilizar. Por ejemplo, si yo lo que quiero es definir, por ejemplo, que el input es un... Por cierto, esto lo vamos a meter dentro de un label para que
te asocie con la etiqueta label. Si recordáis, lo que hacía era asociaba el texto, este texto, a la etiqueta, al input que hay metido. Bueno, pues si nosotros cogemos y al input, por ejemplo, le metemos el class Bootstrap define un class form control, que esto ya te aplica un estilo, y además le podemos decir, por ejemplo, que centre el texto. Si yo guardo esto, mirad ahora el cambio. ¿Veis? Ahora ya esto sí que ha cambiado. Te permite centrar y te permite además tener un estilo mucho más adaptado, ¿vale? Para esto. Después podemos meter dentro del button, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, el class button, y además aquí le podemos decir que hay distintos tipos de botones. Está el botón, te define botones primarios, botones secundarios, etc. Esta que sería la acción principal de la vista, lo suyo es definirla como primary. Esto es una forma muy interesante que define Bootstrap digamos, los distintos tipos de elementos de la interfaz. ¿Por qué es bueno etiquetar los botones no como botón colorado o botón... las clases son botón primario, botón secundario, botón terciario. Eso es interesante porque cuando tú defines la interfaz, pues tú lo que haces es intentar analizar qué acciones son las principales que debe de desarrollar el usuario y cuáles son secundarias para el usuario. Eso te fuerza a pensar la interfaz de una manera más coherente. Porque eso es independiente de cómo quieres que se muestre. De hecho, Bootstrap te permite definir distintos tipos de estilos, distintos tipos de temas. Bootstrap tiene por defecto un tema, pero podemos crear nuevos temas o podemos incluir temas distintos desarrollados por personas. Y en cualquiera de los temas, el botón primario siempre es el que va a realzarse más y los botones secundarios se realzan menos. Entonces, esto, aunque parezca una tontería, es muy, 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 muy interesante que lo utilicéis en vuestras aplicaciones y que siempre que diseñéis una interfaz, penséis cuál es la acción principal que va a hacer ese usuario. Eso, por ejemplo, se ve muy, muy bien en Google, lo hace muy bien. Si nosotros vemos esta interfaz de usuario de Google Drive, ¿cuál es la acción? ¿Cómo se nota que cuál es la acción principal que puede hacer el usuario aquí? New. Lo resalta muchísimo. Esa es la acción principal. Tú puedes hacer 10 millones de cosas aquí, además tiene millones de cosas, pero todas son secundarias. Entonces, siempre la acción principal, que es la que capta la atención, lo bueno es etiquetarla con button primary. De esa manera, cuando hacemos eso, bueno, no le he dado a guardar, ¿no? Vamos a guardar. Si le doy a guardar y refresco, pues ya esto te lo etiqueta. Si nosotros pusiéramos, por ejemplo, otro botón que se llame cancel, por ejemplo. ¿Veis? Esto ya te lo pone resaltado de una manera distinta. Y esto, si nosotros cambiamos el tema y ponemos otros temas desarrollados por otras personas, te lo ponen colores distintos, pero siempre resalta más el principal y un poquito menos el. ¿Vale? Bueno, más cosas que podemos en el test area este también vamos a ponerle, por ejemplo, un form control. Y si nosotros recargamos ahora mismo, pues ya esto, fijaros que ya, ¿qué ha pasado automáticamente? Que ya me lo está, veis que me lo está realzando completamente a toda la, me lo ha aumentado a toda la página. ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues fijaros, si yo ahora cambio y me pongo en un iPad, pues fijaros cómo se adapta la interfaz automáticamente. Si yo me fuera un Pixel, se adaptaría. Si fuera a un iPhone,
pues también se adaptaría. Ya está automáticamente adaptado a la interfaz de usuario gracias a que hemos metido Bootstrap en la aplicación. Voy a quitar lo de los desarrolladores. Bueno, pues ya está. Vamos a pasar a la otra biblioteca que vamos a utilizar, que es Angular, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de Angular para empezar a trabajar un poco con los conceptos y ya profundizaremos a partir del próximo taller en todo lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Bien, Angular no es más que una versión, entre comillas, esto que voy a decir es una simplificación, pero para que lo entendáis, del modelo vista controlador. Modelo vista controlador, si recordáis un poco, el modelo vista controlador es un estilo arquitectónico que nos permite definir tres partes. La vista, que es lo que ve el usuario, el modelo son los datos y el controlador es la lógica que nos permite actualizar los datos, ¿vale? O trabajar con esos datos, ¿vale? Entonces, en Angular nos permite definir esas tres cosas y enlazarlas. La vista, ¿qué va a ser? Pues el HTML que estamos viendo. Este HTML que yo acabo de construir, esto es la vista. Entonces, con Angular voy a poder escribir un controlador que va a estar en JavaScript y además nos va a permitir en un objeto que llama scope enlazar la vista y el controlador de una manera automática. Vamos a verlo con un ejemplo y vais a ver qué fácil es. Bueno, lo primero, para poder trabajar con Angular, lo primero que necesitamos es instalarlo en Bower e incluirlo, ¿no? Como hemos hecho con Bootstrap. Si nos vamos al terminal y hacemos Bower install Angular, siempre recordar que el Bower hay que lanzarlo dentro de la carpeta public. Por cierto, para que todos partamos del mismo código, voy a ir copiando en el GIST el HTML este también. Ya está el index HTML actualizado en el GIST, ¿vale? Bien, pues esto se ha descargado, en teoría se ha descargado el Angular. Eso es. Fijaros que se descarga una versión que es la versión 1.6.9, ¿vale? La versión 1.6.9 es Angular, es la que podemos, por eso decimos que esto es Angular 1 o también en otros sitios llamado AngularJS, ¿vale? Entonces, si nosotros nos vamos a la carpeta de Bower Component, ahora tenemos ya dos, tenemos Angular y tenemos Bootstrap. Vamos a coger Angular, vemos que tenemos también el angularmin.js aquí, entonces vamos a copiar la ruta y en el index HTML vamos a incluir el archivo script y metemos angularmin.js. ¿Cómo podemos saber si esto está funcionando? ¿Cómo podemos saber si esto está funcionando? Pues podemos saberlo de una manera sencilla. Si nosotros ponemos aquí dentro llave, ahora os diré qué es esto, data. Y aquí en el input, ¿dónde está el input? Vamos a poner ng model data. Vamos a ver si esto... Un momentito, voy a hacer una prueba yo un momento rápida y ahora os comento. Vale, se ha cargado bien, pero bien. No, pero tengo que hacer otra cosilla más. Vale, perdón. Vale. Bueno, ¿cómo podemos trabajar con Angular? Tengo que hacer varias cosillas. Vamos a ver. Lo primero, he metido angularmin.js, ¿vale? Hasta ahí todo bien. Y ahora, una vez que he metido el angularmin.js, tengo que escribir un fragmento de código en JavaScript para poder inicializar esta aplicación, ¿vale?
Para yo poder inicializar una carpeta en Angular, ¿vale? Perdón, una aplicación en Angular, necesito primero inicializar un objeto que va a ser el que se aplique a mi aplicación, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago eso? Pues lo que hago es simplemente en una etiqueta script, aquí dentro, en mi código, voy a dar de alta una nueva aplicación Angular, porque para yo poder usar el framework AngularJS, lo que hago es que defino una aplicación y esa aplicación va a corresponderse a todas las vistas, todo lo que yo haga en mi frontend, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Esto es con un JavaScript normal. Voy a definirme un objeto app y aquí voy a usar Angular, que lo acabo de... el objeto Angular, que es el que me crea la biblioteca esta. Y aquí voy a decir que Angular.module le voy a dar un nombre a mi aplicación, por ejemplo, mini Postman. Ojo con las mayúsculas y minúsculas si lo trabajáis conmigo. Y si lo ponéis exactamente igual que lo estoy poniendo yo. Y después un segundo parámetro, que ahora os explicaré lo que es, pero por ahora pongamos un array vacío. Vamos, para que sepáis, esto es la lista de dependencias que quiero cargar dentro de mi aplicación, ¿vale? Con esto... ¿qué estoy haciendo con esta línea de código? Estoy creándome una nueva aplicación Angular, el objeto aplicación Angular, y está listo para ser utilizado. Lo que pasa es que ese objeto aplicación yo lo tengo que, valga la redundancia, aplicar a alguna vista. Tengo que decir, bueno, pues esta aplicación, perdón, al revés, esta vista corresponde a esta aplicación. Esta vista corresponde a esta aplicación. Esta vista corresponde a esta aplicación. Actualmente yo tengo una vista que está aquí dentro, que está dentro de este HTML. Entonces yo tengo que decir, en algún sitio se puede poner o en el body o en el HTML, donde yo quiera, tengo que enlazar la vista con la aplicación que acabo de crear, el objeto que acabo de crear. ¿Cómo lo enlazo? Con la etiqueta ng. Por cierto, todas las etiquetas de Angular empiezan por ng, de Angular, de ng. App. Y le digo el nombre de la aplicación que quiero enlazar. ¿Cómo se llama mi aplicación? Mini Postman, la que he creado. Con esto lo que he hecho es crear. De hecho, no haría ni falta ni devolver la aplicación. Podría hacer directamente esto. Angular módulo y tal. Y además ya que estamos, voy a poner un console log para que se vea que he llegado hasta aquí, que esto se está ejecutando. Angular application initia listen, ¿vale? ¿De acuerdo? Una vez que está inicializada la aplicación, ¿vale? Que ya que he puesto este ng-app aquí, entonces yo ya en mi código HTML puedo meter cosas de Angular, puedo hacer cosas de Angular. ¿Y qué cosas voy a meter aquí? Voy a enlazar un input, que es este de aquí, a un dato en el modelo que le vamos a llamar data. ¿Y cómo puedo yo ver un dato del modelo? Con llave data. Voy a enseñaros cómo funciona esto y ahora vuelvo para atrás para explicaroslo un poquito más en detalle. Bueno, lo guardo. Refresco y si todo ha ido bien, vale, perfecto. Vamos a mirar la consola del navegador. Dice, vale, esto es un problema de util.js cannot read property function of undefined. Bueno, esto debe ser una tontería pero esto debe ser algo de bootstrap interno. Así que esto no nos preocupemos por esto, porque puede ser de una versión anterior de tal. Bueno, ¿cómo podemos saber que Angular está funcionando? Mirad, si yo empiezo a escribir aquí en la etiqueta, mirad lo que pasa. Que yo estoy escribiendo en el input y se está actualizando directamente en el valor. ¿Qué acabamos de hacer? Mirad, os explico en detalle esto. Esto es muy importante que lo entendamos, ¿vale? Mirad. Aquí en esto próximo que os voy a explicar,
está un poco el fundamento de Angular que tenéis que entender para que no tengáis problemas. Si entendéis lo que os voy a decir ahora mismo, no vais a tener ningún problema con Angular. Y me puedo parar todo lo que queráis y repetir y todo esto, pero lo que voy a decir ahora es el fundamento. Como os decía, Angular es el modelo vista controlador. Modelo vista controlador. MVC. Modelo, ¿qué es? Los datos. Los datos que yo voy a trabajar entre vista y controlador. Voy a imaginarme que hay un dato en el modelo que le he llamado data, ¿vale? Pero le podríamos llamar de otra manera. Vamos a llamarle, por ejemplo, contact. Contact name. Con Angular, yo voy a quitar un poquito de zoom. ¿Con esto lo veis o lo veis regular? ¿Lo veis? No, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Voy a poner esto aquí un poco, a ver si... Como puedo ponerlos para que se vea todo. Vale. Muy bien. Con esta etiqueta ngapp he inicializado la vista y la he asociado a la aplicación Angular. Eso significa que a partir de ahora todo lo que yo ponga aquí dentro puede hacer uso del framework Angular. Todo lo que esté aquí dentro puede estar haciendo uso. Y ahora, lo que he hecho es, uno de los inputs que yo tenía, que es este input, he cogido y con la etiqueta ngModel lo he asociado al modelo, a la propiedad del modelo que se llama ContactName. ¿Eso qué significa? Que cuando en el input se cargue, va a coger del modelo ContactName y el valor que tenga ContactName lo va a mostrar. Y además significa que cuando el usuario toque, porque eso es un input, el input tú puedes tocar, actualiza el modelo. O sea, estoy creando un enlace bidireccional entre el elemento HTML y el modelo. Entonces yo puedo tocar y estoy actualizando en vivo el modelo, visualizándolo y actualizándolo. Y con estas dos llaves que estoy haciendo, bueno, ahora mismo nada, si yo hago aquí ContactName, con llave lo que estoy haciendo es una vista pura de una propiedad del modelo. Esto no lo puedes tocar. Esto te permite visualizar el modelo. Entonces, por eso, cuando yo estoy tocando en input, estoy actualizando el modelo y por otro lado, con la llave está viéndose el contenido de ese modelo. Si yo pusiera en el TextArea ngModel ContactName, ¿qué creéis que pasaría? ¿Qué creéis que pasaría aquí? Si yo hiciera esto. ¿Qué haría? Y viceversa. Si yo refresco, a ver, recarga, pero aquí también. Son enlaces bidireccionales entre este no, porque aquí no puedo escribir. ¿Lo veis? Esto es una pasada porque te permite de una manera muy cómoda estar trabajando tú con el modelo y ya se renderiza automáticamente en la vista. Ahora veremos cómo esto nos va a facilitar un montón el enlace con nuestra API. Porque ¿qué es lo que va a hacer en Angular? Lo único que vamos a necesitar es hacer la petición a la API, recoger los datos y meterlos dentro del modelo. Y una vez que lo hemos metido en el modelo, ya ¡plá! se renderiza en la vista. Vamos a mirarlo. Vamos a hacer un ejemplito y así lo vamos viendo. Bueno, hasta ahora, ¿qué tal? ¿Alguna dudilla de esto? ¿Cómo lo vamos viendo? ¿Bien? Lo que pregunta el compañero de dónde ha salido este console.log que yo he hecho aquí, no tenemos que confundirlo con los console.log del servidor. Esto es del servidor. El console.log que hacemos en el frontend tenemos que verlo en las herramientas para desarrolladores, en la pestañita de console. En la pestañita de console es donde sale la consola de frontend, ¿vale? Bueno, pues venga. Vamos a hacer una prueba de cómo podríamos pedir hacia el servidor. Bueno,
Para ello tenemos que complicar un poquito más esto. Lo que tenemos que hacer es, vamos a definir un controlador, ¿vale? Que es el que va a hacer la conexión con la API. Para definir un controlador no tengo más que... se puede hacer aquí directamente. Yo puedo poner aquí con angular.module. Con esto estoy creando la aplicación y si yo aquí le adjunto un punto controller, ya podría crear el controlador. ¿Cómo creo el controlador? Pues el controlador lo único que me hace falta es definir el nombre del controlador, que se va a llamar, por ejemplo, voy a llamarle main controller, CTRL, por ejemplo. Por cierto, se me ha olvidado, pero los nombres es conveniente siempre ponerlo. Yo le pongo siempre un sufijo en función de lo que sea. Si es la aplicación, le voy a poner el sufijo /app y si es un controlador, le voy a poner el sufijo CTRL, ¿vale? Main controller. Y ahora, este controlador que estoy dándolo de alta, un controlador tiene código. Entonces, lo primero que necesito es definir las dependencias o lo que quiero que me inyecte. Ahora os comentaré esto que es. De hecho, bueno, voy a escribirlo y ahora, porque es un poco farragoso y ahora veré, os digo exactamente qué hace esto. Scope y por último, function scope paréntesis, punto y coma. Un poquito farragoso, no, muy farragoso. Hecho esto, vamos a ponerle que se vea un poquito, bueno, se ve todo. Y vamos a poner, voy a poner aquí esto lo voy a poner aquí. Bueno, este lo voy a quitar y voy a poner Angular main controller initialize directamente. ¿Vale? Vale. Y ahora aquí vamos a meter scope.contact name igual a Pepe. Vale. Vamos a poner que esto va bien y ahora os explico. No va bien, ¿vale? Vale, no va bien porque tengo que aplicar el controlador a alguna parte del código, a alguna parte de la vista, controller, main controller. Ahora sí. Vale, muy bien. Mirad, lo que he hecho ahora es crearme de hecho, para que lo sigáis el código vosotros también, voy a copiarlo dentro del GIST para que lo tengáis. Update secret GIST. Vale. Mirad, lo que he hecho es, bueno, os dejo un segundo para que lo copiéis y lo carguéis y os debe de salir esto de aquí. Bien, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Mirad, fijaros, he creado un controlador aquí, ¿vale? Esto es un fragmento de código que yo quiero ejecutar, ¿vale? Asociado a un fragmento de la vista. ¿A qué parte de la vista estoy asociando este controlador? Pues aquello a lo que yo le ponga ngController. ¿Esto por qué? Porque yo puedo poner distintos controladores y ahora distintas vistas. Y yo cada controlador lo puedo asignar a una vista distinta. La aplicación es una sola. La aplicación, lo suyo es que la aplicación esté en la página inicial que se carga y ahora en cada vista distinta tendré un controlador distinto, ¿vale? ¿A qué le llamo vista? Pues por ejemplo, un listado de contactos es una vista. Si yo ahora le doy a editar y me salen los datos de un contacto es otra vista. Si yo tengo a lo mejor una de crear contacto es otra vista distinta, ¿vale? Por ejemplo. Bien, he creado con punto controller, fijaros, encadenado al punto módule, lo que como esto me devuelve la aplicación, si yo hago un punto controller, me crea
un controlador. Yo podría esto dividirlo en dos líneas y decir var app igual a Angular module y app.controller, ¿vale? Que esto es totalmente equivalente. Esto, ¿vale? Y ahora, ¿qué es esta línea tan horrible? Porque la verdad es que yo la primera vez que lo vi me pareció un poco horrorosa. Bueno, lo primero es el nombre del controlador que yo le quiero dar. Estoy creando un controlador. Y ahora, lo segundo, fijaros que es un array. Es un array. Y es un array que lo que va a hacer es, esto es no sé si habéis oído alguna vez la expresión inyección de dependencias. ¿Inyección de dependencias? ¿La habéis oído? Bueno, es en los frameworks, esto por ejemplo, si veis alguna vez Spring en Java, que fue el que lo puso de moda, es una manera en los frameworks de evitar que tú tengas que crear los objetos. En los frameworks hay la manera habitual de utilizarlo puede ser o que tú te tengas que crear el objeto con un new o tal, o que alguien te pase ese objeto, te lo pasa directamente ya creado. En Angular se utiliza ese modelo de inyección de dependencia, es decir, tú le dices, oye, ¿qué necesitas del framework? Tú le dices lo que necesitas y pues te paso este objeto. Aquí lo tienes, ya está creado. No tienes que hacer tú un new, no sé cuánto, un new, ¿vale? Entonces, esto, los primeros, lo que tú pones cuando empiezas en ese array son las cosas que necesitas del framework. Y en concreto, algo que siempre se necesita es un acceso al modelo. ¿Cómo puedo yo trabajar con el modelo? El modelo es el objeto que se llama $scope. Cuando vosotros veis $scope no es más que un objeto que representa el modelo. Todo lo que yo meta dentro de $scope es cosas que estoy metiendo dentro del modelo. ¿Vale? Todo. Entonces, cuando yo le digo que mi app controller, en mi main controller necesita scope, es que dame un acceso al modelo, dame el scope para yo poder trabajar con el modelo. Yo podría pedirles muchas más cosas. De hecho, ahora vamos a necesitar otra cosa más para poder acceder a la API. Pero por ahora, para hacer una prueba rápida, es dame scope. Y ahora, al final de este array, de todas las cosas que necesito, tengo que darle la función que yo quiero que él ejecute como el controlador, es decir, el código del controlador. Y eso se hace con un callback de toda la vida. Igual que yo tengo en el request y en Express, yo le paso como parámetro un callback, le paso el callback que quiero que ejecute cuando alguien invoca el /API, pues aquí le tengo que dar el callback de qué quiero que ejecute como parte del controlador. Y fijaros que este último elemento del array es un callback que va a tener un número de parámetros igual al número de cosas que yo dependa. Si yo digo, oye, dame scope, pues en mi callback tiene que recibir un scope. Si digo, dame scope y dame tal, pues necesitaré que me pases 3 parámetros. Y ahora, aquí ya, pues lo último, dentro del código del controlador, fijaros que lo único que hago es meter dentro de scope una propiedad contact name que se llama Pepe. Y fijaros que cuando se renderiza esto, como se está accediendo a la parte de contact name, pues ya inmediatamente se mete ese valor, ¿vale? ¿Alguna duda? Fácil, ¿no? Bien. La última vuelta de tuerca que vamos a dar es cómo utilizar esto para hacer una petición al servidor. Fijaros, pues para poder hacer una petición al servidor, lo único que nos hace falta es otro objeto, que es el objeto $HTTP, que es el que nos permite hacer peticiones. Como se lo he pedido a Angular, Angular me lo va a dar en un objeto que se llama $HTTP. Por cierto, esto si queréis se podría llamar, creo, de la manera que queráis, pero lo suyo es mantener el mismo nombre de la dependencia para no volverte loco, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el $HTTP? Pues nos va a permitir hacer una petición. Por ejemplo, yo voy a hacer bueno, esto voy a quitarlo y voy a hacer por ejemplo, http. Esto me permite hacer cualquier tipo de petición. Por ejemplo, un get, puedo hacer un post, un put, un delete a una URL.
Por ejemplo, la URL va a ser api/v1/contacts, que puede ser una URL relativa a mi aplicación. Y el resultado, voy a escribirlo den, y dentro del den le tengo que pasar un callback que se va a ejecutar cuando llegue la respuesta. Response. Y dentro de response me va a devolver la respuesta. Y por ejemplo, la respuesta vamos a meterla en scope. Ya no me vale esto de contact name. A esto le voy a llamar, por ejemplo, URL. A esto le voy a llamar, este no me sirve para nada, este contact name. Y esto le voy a llamar text area. Bueno, en Gmodel no. Vamos a llamarle response, por ejemplo. Response. No, le voy a llamar data, por ejemplo. Esto va a ser URL y data. De forma que yo esto lo voy a meter en data, va a ser igual a response.data. En response me vienen todas las respuestas de la API con el código de estado, los datos, etc. Vamos a guardarlo y voy a refrescar a ver si esto va... ¿Vale? Perfecto. Lo que pasa es que esto me lo devuelve en objetos JavaScript. Si yo los quiero enseñar bonitos, yo puedo coger y decirle, oye, quiero que esto me lo pases a JSON para yo verlo. Stringify, con JSON Stringify, me pasa cualquier objeto JavaScript, me lo pone en JSON. Además, si le quiero decir que me lo ponga bonito, con 0,2 lo que me hace es que me pone 2 tabuladores por cada tal. Si yo refresco ahora ya me llegan de la API, me ha llegado esos datos. Aunque parezca una tontería, hagamos hacer una cosa muy chula, que es que directamente esto carga Angular y una vez que ha cargado, recoge los datos de la API, se los trae y los planta en la vista. ¿Vale? Yo podría hacer, en vez de, para que esto sea un mini Postman de verdad, en vez de poner esto así, el get vamos a poner que esto lo recoja lo que haya dentro de la URL, ¿no? Que eso es lo suyo, ¿no? Para esto tendría que ser scope.url. Y ya que estamos, el scope URL vamos a inicializarlo. Scope.url es igual a api/v1/contacts para que esté inicializado cuando cargamos. Si esto lo hacemos así, ¿vale? ¿Qué pasa? El send no funciona, no hace nada. ¿Cómo podemos hacer que cuando alguien pulse el botón se invoque una cosa al controlador? Pues igual, a través del scope. Mirad qué fácil. Yo lo que tendría que simplemente en el botón decirle que cuando se haga el clic, se tiene que hacer con Angular click, esto invoque al método send del modelo. ¿Y cómo puedo hacer ese método send en el modelo? Pues lo que tendría que hacer es, aquí dentro, hacer un $scope.send va a ser igual a una función y esto ya lo meto dentro del modelo. Ya está. Aquí, ¿veis? Con el ngClick, ¿veis el enlace que hay, ¿no? Con el send ngClick lo que va a hacer es invocar el método send del modelo. Y ese método está definido como una función dentro del scope que hace lo que yo estoy diciendo. Si yo esto lo guardo y refresco, pues ahora ya, cuando yo haga send, se hace, si hago un Pablo, acabamos de crear un mini postman total, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto solo hace un get. Esto podríamos modificarlo para que pudiera seleccionar post, put, delete y hace un... Pues voy a copiaros esto para que lo tengáis dentro del GIST. El próximo día guardo
Seguiremos profundizando con Angular, pero lo importante de hoy es que yo quería que os quedarais con cómo con Angular, de una manera muy sencilla, divido lo que es la lógica, es decir, de conexión, lo tengo en un JavaScript. La vista queda muy limpia, porque la vista es solo dónde están los enlaces con el modelo. Y ya veremos que esto nos va a facilitar que nuestra aplicación quede muy ordenada. Esto ahora mismo lo estamos haciendo todo en un archivo. El próximo día veremos cómo podemos separarlo todo en distintos archivos para tener la aplicación por un lado, los controladores por otro, las vistas por otro, y seguiremos haciendo cosas un poquito más avanzadas. Yo os recomiendo, no lo voy a poner en el backlog, pero los que queráis profundizar en esto podéis intentar curraros un REST un poquito más avanzado. ¿Vale? Bueno, pues si tenéis alguna duda ahora os puedo comentar y si no, pues ya nos vemos en el próximo laboratorio.